En los días antiguos, cuando el sol abrasaba las arenas del desierto y el Nilo arrastraba vida y muerte en sus aguas turbias, vivía en Egipto un pueblo esclavizado que llevaba en su sangre la memoria de promesas lejanas. Eran los hijos de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, quienes habían llegado a aquella tierra como refugiados del hambre, guiados por José, el soñador de sueños. Pero los siglos habían convertido la hospitalidad en cadenas, y ahora los látigos de los capataces resonaban al amanecer sobre los lomos encorvados de hombres y mujeres que amasaban arcilla y levantaban ciudades para un faraón que se creía Dios. Entre aquellas sombras de opresión nació Moisés. Su madre, Jochebed, lo escondió entre juncos del río cuando el decreto real ordenaba matar a todo varón hebreo. La corriente lo llevó hasta los brazos de la hija del faraón, quien lo crió como príncipe en palacios de mármol y oro. Moisés creció entre columnas pintadas de lotos y jeroglíficos, aprendiendo la sabiduría de los escribas y el manejo de las armas. Pero en su corazón latía una pregunta que ningún maestro egipcio podía responder. ¿Por qué su pueblo gemía bajo el yugo mientras él vestía lino fino? Un día, al ver a un capataz golpear a un hebreo hasta derramar su sangre sobre la arena caliente, algo se quebró dentro de Moisés. Su mano actuó antes que su razón. Tomó una piedra y golpeó al egipcio hasta matarlo. Luego, temblando, ocultó el cuerpo entre la arena. Al día siguiente, cuando intentó mediar entre dos hebreos que peleaban, uno de ellos le espetó: ¿Quién te ha hecho príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Las palabras fueron como cuchillos. Moisés comprendió que su crimen era conocido y que el faraón pronto enviaría guardias a buscarlo. Esa misma noche huyó hacia el desierto, dejando atrás los palacios y las vestiduras reales, caminando bajo estrellas que parecían indiferentes a su destino. Llegó a Madián, tierra de pastores nómadas, donde el polvo era más seco y el agua más preciada. Allí, junto a un pozo, vio a 7 hermanas que intentaban abrevar sus rebaños mientras otros pastores las apartaban con rudeza. Moisés se levantó, ahuyentó a los agresores y ayudó a las jóvenes a sacar agua. Una de ellas, Séfora, hija del sacerdote Jetro, lo miró con ojos que guardaban gratitud y curiosidad. «Ven a casa de mi padre», le dijo. «Él querrá recompensarte». Jetro recibió a Moisés con hospitalidad. Le dio trabajo como pastor y con el tiempo a Séfora por esposa. Los años transcurrieron lentos como el paso de las nubes sobre las colinas pedregosas. Moisés aprendió a guiar rebaños, a leer las huellas en la arena, a encontrar agua donde parecía no haberla. Pero en las noches, cuando el fuego crepitaba y las estrellas parpadeaban como ojos antiguos, recordaba el llanto de su pueblo y se preguntaba si alguna vez volvería a ver la tierra prometida a sus antepasados. Una tarde, mientras pastoreaba las ovejas de Jetro en los alrededores del monte Joreb, vio algo que detuvo su corazón. Un arbusto ardía con llamas intensas, pero no se consumía. Las hojas seguían verdes, las ramas intactas, y el fuego danzaba sin destruir. Moisés se acercó, fascinado y temeroso. «¡Moisés! ¡Moisés!», resonó una voz desde el centro de las llamas. «Aquí estoy», respondió con la voz temblorosa. «No te acerques más, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés cubrió su rostro, incapaz de soportar la presencia. Entonces la voz continuó, grave como el trueno que precede a la tormenta. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto.
He oído su clamor a causa de sus opresores, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y amplia, que mana leche y miel. Ve, pues, ahora, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Moisés sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto?, preguntó con la voz quebrada. Yo estaré contigo, fue la respuesta, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios en este monte. Pero Moisés seguía temblando. Y si me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Di así a los hijos de Israel: Yo soy el que soy, me ha enviado a vosotros. Así dirás: Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todas las generaciones. Moisés regresó a Madián con el corazón dividido entre el miedo y una esperanza que ardía más que el arbusto. Habló con Jetro, quien le dio su bendición para partir. Tomó a Séfora y a sus hijos Gerson y Eliezer y emprendió el camino de regreso a Egipto. En su cayado llevaba ahora no solo la guía de rebaños, sino la promesa de liberación. Mientras tanto, en los palacios de Menfis, el faraón Ramsés II gobernaba con mano de hierro. Sus magos y sacerdotes le aseguraban que los dioses egipcios, Ra, Osiris, Isis, lo protegían. Los hebreos seguían construyendo ciudades tesoro como Pitón y Ramsés, y cada día nacían más niños esclavos para reemplazar a los que morían bajo los látigos. Nadie imaginaba que un pastor fugitivo, armado solo con un cayado y una voz que había hablado desde el fuego, estaba a punto de desafiar al hombre más poderoso del mundo. En el camino, Moisés se encontró con su hermano Aarón, a quien Dios había enviado como portavoz. Juntos entraron en Egipto, y el polvo del desierto se levantó tras sus pasos como heraldos de un cambio que nadie podía prever. El pueblo los miró con ojos cansados pero curiosos cuando reunieron a los ancianos en una choza de adobe. Así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, proclamó Aarón con voz firme. He visitado a mi pueblo y he visto su aflicción. Es tiempo de salir. Un murmullo recorrió la asamblea. Algunos creyeron, otros dudaron. Pero cuando Moisés realizó las señales que Dios le había enseñado, el cayado que se convirtió en serpiente, la mano que se volvió leprosa y sanó, muchos corazones se llenaron de esperanza por primera vez en generaciones. Al día siguiente, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón en su sala del trono, entre columnas pintadas de azul y oro. El soberano los miró con desdén desde su asiento elevado. ¿Quién es Yahweh para que yo escuche su voz y deje ir a Israel?, preguntó con voz que retumbó como un tambor. No conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así dice Yahweh, respondió Moisés, sin retroceder. Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Volved a vuestras faenas, gritó el faraón golpeando el brazo de su trono. Y decid a los capataces que de ahora en adelante los hebreos deberán recoger su propia paja para hacer ladrillos, pero mantendrán la misma cuota. Los capataces cumplieron la orden al instante. Los hebreos, agotados, corrían de un lado a otro buscando paja entre los rastrojos, mientras los látigos silbaban con más furia. Los ancianos del pueblo se acercaron a Moisés y Aarón con rostros desencajados. «Que Yahweh os juzgue», les gritaron. «Habéis hecho que nos aborrezcan ante el faraón y sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para matarnos».
Moisés regresó a su choza con el corazón apesadumbrado. Cayó de rodillas en la oscuridad y clamó: «Señor, ¿por qué tratas mal a tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que hablé al faraón en tu nombre, ha maltratado a este pueblo, y tú no lo has librado». La respuesta llegó como un susurro en la noche, pero también como un trueno lejano. «Ahora verás lo que haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra». Y así, en la oscuridad de aquella noche egipcia, comenzó el gran enfrentamiento entre el Dios que se reveló en un arbusto ardiente y el hombre que se creía dueño del sol. Los hebreos seguirían gimiendo bajo el yugo, pero en sus corazones comenzaba a encenderse una chispa, la chispa de la libertad que pronto se convertiría en llama devoradora. El sol se alzaba implacable sobre los campos de arcilla, donde miles de espaldas hebreas se curvaban bajo cestas llenas de paja y ladrillos crudos. El nuevo decreto del faraón había convertido cada jornada en una pesadilla. La misma cuota, pero sin la paja que antes les daban. Los capataces egipcios, con sus varas de acacia, marcaban el ritmo de los latigazos como tambores de guerra. En una de las chozas de adobe, Moisés y Aarón se reunían con los ancianos al caer la tarde. El aire olía a sudor y a miedo. Un hombre mayor, de barba gris y manos temblorosas, habló primero. «Hemos enviado mensajeros a los capataces», dijo con voz ronca. «Les hemos suplicado que reduzcan la cuota, pero responden que el faraón ha ordenado doblarla si no cumplimos». Otro anciano, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, añadió: «Los niños ya no pueden jugar. Los obligan a recoger paja desde el amanecer. Las mujeres lloran mientras amasan, porque sus maridos vuelven con la espalda sangrante». Moisés escuchaba en silencio, con los puños apretados. Aarón, a su lado, intentaba calmarlos. «Paciencia, hermanos. IHWH nos ha prometido liberación». Pero las palabras sonaban huecas ante tanto sufrimiento. Un joven de ojos ardientes se levantó de golpe. «¿Dónde está esa liberación? Desde que vinisteis todo ha empeorado. Antes al menos teníamos paja». Un murmullo de aprobación recorrió la choza. Moisés sintió el peso de cada mirada acusadora. Salió al exterior, donde la luna plateada bañaba los campos dormidos. Allí, solo, alzó la voz hacia el cielo. «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué permites que tu pueblo sufra más?». La respuesta no llegó en palabras, sino en una certeza que le inundó el pecho. Las plagas comenzarían pronto. Al día siguiente, Moisés y Aarón regresaron al palacio. Los guardias los dejaron pasar con reticencia. El faraón los esperaba en la sala de audiencias, rodeado de cortesanos enjollados. «¿Otra vez vosotros?», preguntó Ramsés con sorna, mientras un sirviente le abanicaba con plumas de avestruz. «¿Qué queréis ahora?». «Así dice YHWH», respondió Moisés con voz que resonaba en las columnas. «Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto». El faraón se inclinó hacia adelante con una sonrisa fría. «Muéstrame una señal, pastor, si tu Dios es tan poderoso, que haga algo que mis magos no puedan imitar». Moisés asintió a Aarón. Este arrojó su cayado al suelo, y al instante se convirtió en una serpiente que se deslizó entre los pies de los cortesanos. Hubo gritos ahogados, pero el faraón chasqueó los dedos y dos magos, Yanes y Yambres, según se contaría después, hicieron lo mismo. Sus cayados también se transformaron en serpientes. Sin embargo, la serpiente de Aarón se movió con rapidez y devoró a las otras dos. Los magos palidecieron, pero el faraón se limitó a encogerse de hombros. «Trucos de feria», dijo. «No me impresionáis.
Esa misma noche, Moisés recibió la orden. Al amanecer irían al Nilo. Cuando el sol apenas rozaba el horizonte, encontraron al faraón en la orilla, realizando sus abluciones matutinas ante una estatua de Api, dios del río. Moisés alzó su cayado. Así dice YHWH, proclamó: «En esto conocerás que yo soy el Señor». Golpeó las aguas con el cayado. Al instante, el Nilo se tiñó de rojo sangre. Los peces flotaron muertos en la superficie, y un hedor fétido se extendió por la ribera. Los egipcios que habían venido a llenar sus cántaros retrocedieron horrorizados. Durante 7 días, el agua de todo Egipto, río, canales, pozos, permaneció convertida en sangre. Los magos del faraón, con sus artes secretas, lograron producir un poco de agua roja en un cuenco, y el soberano se burló. «¿Veis? Nada que no podamos hacer». Pero el pueblo egipcio comenzó a murmurar. Sin agua potable, la sed se convirtió en tormento. Los hebreos en Gosén tenían agua limpia en sus pozos. Era la primera señal de distinción. Cuando el Nilo volvió a su color habitual, Moisés y Aarón regresaron al palacio. El faraón los recibió con el rostro endurecido. «¿Esta vez qué?», preguntó con hastío. «Deja ir a mi pueblo», repitió Moisés. La respuesta fue la segunda plaga. Aarón extendió su cayado sobre las aguas, y millones de ranas salieron del río, invadiendo casas, camas, hornos. Los egipcios las pisaban al caminar. Las encontraban en sus platos. Los magos también hicieron salir ranas, pero no pudieron detenerlas. El faraón, asqueado, mandó llamar a Moisés. «Ruega a tu Dios que quite las ranas», dijo. «Entonces dejaré ir a tu pueblo». Moisés salió al desierto y alzó las manos. Al instante, las ranas murieron en montones. Los egipcios las apilaron en pilas que pudrían el aire. Pero cuando el hedor cesó, el faraón endureció su corazón y se negó a cumplir su palabra. Así comenzaron las señales que sacudirían los cimientos de Egipto. Los hebreos, desde sus chozas, veían cómo el Dios que había hablado a Moisés en el arbusto ardiente comenzaba a demostrar su poder. Pero también veían que cada plaga traía más sufrimiento a sus opresores, y con él más odio hacia ellos. Una mañana, mientras Moisés oraba en el desierto, una voz le habló. «Prepárate. La tercera plaga vendrá sin advertencia». Cuando Aarón golpeó el polvo de la tierra con su cayado, éste se convirtió en piojos que infestaron a hombres y animales. Los magos intentaron imitarlo, pero sus manos temblorosas fallaron. «Esto es dedo de Dios», murmuraron pálidos. Pero el faraón no cedió. Su corazón se endurecía como la arcilla que los hebreos amasaban bajo el sol. En Gosén los ancianos se reunían en secreto. Un hombre llamado Eldad, de voz grave, habló. «Cada plaga es una batalla entre YHWH y los dioses de Egipto. Pero, ¿cuánto más tendremos que sufrir nosotros antes de la victoria?» Otro, Medad, respondió. «Recordad la promesa. Una tierra que emana leche y miel. ¿Vale la pena el precio?» Las discusiones se prolongaban hasta la madrugada. Algunos querían rendirse y volver a la antigua esclavitud. Otros, liderados por un joven llamado Josué, insistían en confiar. Mientras tanto, en el palacio, los consejeros del faraón comenzaban a susurrar. Un visir anciano, con voz temblorosa, se atrevió a hablar. «Majestad, estos hebreos traen calamidades. Tal vez deberíamos dejarlos ir antes de que sea demasiado tarde». Pero Ramsés lo silenció con una mirada. «Nunca un dios extranjero me doblegará». La cuarta plaga llegó como una nube negra, enjambres de moscas que cubrieron Egipto, pero no tocaron Gosén. Las casas egipcias se llenaron de zumbidos. Los animales mugían de dolor. El faraón por segunda vez llamó a Moisés.
Id, sacrificad a vuestro Dios, dijo, pero hacedlo aquí, en Egipto. No, respondió Moisés, nuestras ofrendas son abominación para los egipcios. Debemos ir al desierto, a 3 jornadas. El faraón pareció ceder. Id, pero no lejos, y rogad por mí. Cuando las moscas desaparecieron, el soberano volvió a endurecerse. Moisés, en la soledad de la noche, sintió el peso de su misión. Cada plaga era una victoria, pero también un paso más hacia el abismo. Los hebreos comenzaron a preparar sus corazones. En las chozas, las madres enseñaban a sus hijos las historias de Abraham, de cómo YHWH había prometido multiplicarlos como las estrellas. Los padres afilaban cuchillos para el día en que sacrificarían corderos. Nadie sabía cuándo llegaría la liberación final, pero todos sentían que se acercaba. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte rojo, Moisés reunió a los ancianos en el límite de Gosén. «Pronto vendrán plagas que ningún mago podrá imitar», dijo. «Estad preparados. YHWH distinguirá entre su pueblo y los egipcios». Los ancianos regresaron a sus casas con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. En el palacio, el faraón soñaba con serpientes que devoraban su trono. En el desierto, Moisés oraba bajo un cielo que parecía contener el aliento. La 5ª plaga cayó sobre los ganados egipcios, una peste que mató bueyes, asnos, camellos, pero dejó intactos los rebaños hebreos. Los sacerdotes de Apis, dios toro, se mesaban los cabellos. El pueblo comenzó a clamar contra el faraón. Pero aún faltaban 5 plagas más terribles, y la más espantosa de todas cambiaría el curso de la historia para siempre. El aire de Egipto se había vuelto espeso, cargado de polvo y de un hedor que se pegaba a la piel como una maldición. Los ganados muertos yacían hinchados bajo el sol, y los sacerdotes de Apis quemaban incienso día y noche para apaciguar a un dios que ya no respondía. En el palacio, el faraón Ramses caminaba de un lado a otro entre columnas pintadas de azul, con el rostro endurecido por la ira y el insomnio. Sus consejeros, con túnicas empapadas de sudor, se mantenían a distancia. Una mañana, cuando el sol apenas asomaba tras las pirámides, Moisés y Aarón cruzaron nuevamente las puertas de bronce. Los guardias, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, los dejaron pasar sin una palabra. El faraón los recibió sentado en su trono de ébano, con una copa de vino en la mano. «¿Otra vez aquí?», preguntó con voz que pretendía ser firme, pero que temblaba ligeramente. «¿Cuántas plagas más antes de que vuestro Dios se canse?» «Hasta que dejes ir a mi pueblo», respondió Moisés sin apartar la mirada. «Así dice YHWH, si no obedeces, mañana vendrán úlceras sobre hombres y animales». El faraón soltó una carcajada que resonó en las paredes. «¿Úlceras?», repitió como si la palabra fuera un chiste. «Mis magos curarán cualquier llaga con sus hierbas», pero al día siguiente, cuando Aarón tomó polvo del suelo y lo arrojó al aire ante el faraón, el polvo se convirtió en una nube fina que se posó sobre la piel de todos los egipcios. Al instante, llagas purulentas brotaron en sus cuerpos, en las manos de los cortesanos, en las piernas de los soldados, en el rostro del propio faraón. Los magos Yanes y Yambres intentaron presentarse, pero las úlceras los habían postrado en sus lechos. «Esto es obra de un Dios poderoso», gimió Yanes desde su camastro. El faraón, con el rostro cubierto de vendajes, mandó llamar a Moisés. «Id», dijo con voz ronca, «sacrificad a vuestro Dios, pero no os alejéis». Moisés negó con la cabeza. «Debemos ir al desierto, a 3 jornadas.
Nuestros sacrificios son abominación para vosotros. El faraón pareció ceder, pero cuando las llagas sanaron milagrosamente al día siguiente, endureció su corazón una vez más. En Gosén los hebreos observaban desde sus chozas. Las úlceras no habían tocado sus cuerpos. Sus ganados seguían sanos. Un murmullo de asombro recorrió las calles de adobe. «Yachashov nos distingue», dijo una mujer llamada Miriam, hermana de Moisés, mientras curaba las heridas de un niño. «Nos protege como protegió a nuestros padres en la noche». Pero también había miedo. Los egipcios, enfurecidos por su sufrimiento, comenzaban a mirar a los hebreos con odio renovado. Un capataz, con el rostro aún marcado por las llagas, golpeó a un anciano hebreo hasta dejarlo inconsciente. «Vuestra culpa», escupió. «Vuestros dioses nos castigan». Esa noche Moisés reunió a los ancianos en una choza apartada. La luz de una lámpara de aceite parpadeaba sobre sus rostros cansados. «Pronto vendrá la séptima plaga», anunció. «Será más terrible que todas las anteriores. Estad preparados». Un anciano llamado Caleb, de barba blanca y ojos penetrantes, preguntó: «¿Cuánto más, Moisés? Nuestros hijos nacen esclavos y mueren esclavos. ¿Cuándo veremos la tierra prometida?» Moisés bajó la mirada. «Pronto», respondió. «Yahweh no miente». Al amanecer, Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante el faraón. El cielo estaba cubierto de nubes negras que no traían lluvia. «Así dice Yahweh», proclamó Moisés: «Si no dejas ir a mi pueblo, mañana enviaré granizo como nunca se ha visto en Egipto». El faraón se burló. «Granizo», exclamó. «Egipto es tierra de sol, no de tormentas». Pero al día siguiente, cuando el sol debería haber brillado, el cielo se oscureció como en un eclipse. Truenos retumbaron como tambores de guerra y relámpagos rasgaron las nubes. Entonces cayó el granizo. Piedras de hielo del tamaño de huevos de paloma, mezcladas con fuego que no se apagaba. Destruyeron techos, aplastaron árboles, mataron a hombres y animales que no encontraron refugio. En Gosén ni una piedra cayó. Los hebreos miraban desde sus puertas asombrados, mientras el cielo ardía sobre Egipto. El faraón, desde su palacio, vio cómo sus jardines quedaban convertidos en ruinas. «Llamad a Moisés», ordenó con voz quebrada. Cuando los hermanos llegaron, el faraón estaba de rodillas entre los escombros. «He pecado», dijo. «Yahweh es justo, y yo y mi pueblo somos impíos. Rogad a Yahweh que cese el granizo, y os dejaré ir». Moisés salió al campo y alzó las manos. El granizo cesó al instante, y el sol volvió a brillar. Pero cuando el faraón vio que la tormenta había pasado, endureció su corazón una vez más. En las chozas hebreas, la esperanza y la desesperación se mezclaban. Un joven llamado Josué, que había sido escudero de Moisés, reunió a un grupo de muchachos. «Cada plaga nos acerca más a la libertad», dijo, «pero también nos acerca más al peligro. Los egipcios nos odian cada vez más». Una muchacha llamada Raquel, de ojos oscuros y voz firme, respondió: «Entonces debemos estar listos. Cuando llegue el momento, no habrá tiempo para dudas». Esa noche Moisés soñó con el arbusto ardiente. La voz de Yahweh resonó en su corazón. «La octava plaga vendrá mañana. Langostas devorarán lo que el granizo dejó». Al amanecer, Moisés y Aarón regresaron al palacio. El faraón los recibió con el rostro pálido. «¿Qué queréis ahora?», preguntó con voz cansada. «Deja ir a mi pueblo», repitió Moisés. El faraón llamó a sus consejeros. «¿Qué opináis?», preguntó. Un visir joven, con voz temblorosa, respondió: «Majestad, Egipto está destruido. Los campos son ceniza, los ganados muertos, el pueblo murmura. Dejad ir a los hebreos antes de que sea demasiado tarde».
El faraón pareció dudar por primera vez. «Id», dijo finalmente, «pero solo los hombres, las mujeres y los niños se quedarán». Moisés negó con la cabeza. «Todos iremos, hombres, mujeres, niños, ganados, todos». El faraón se levantó furioso. «Fuera de mi presencia», gritó, «no volváis a mi vista, o moriréis». Moisés salió sin una palabra. Esa misma tarde, un viento del este sopló con fuerza inusual. Al día siguiente, langostas cubrieron el cielo como una nube viva. Devoraron todo lo verde que el granizo había perdonado: trigo, cebada, huertos, viñas. Egipto quedó desnudo. El faraón mandó llamar a Moisés de noche. «He pecado contra Yahweh y contra vosotros», dijo. «Rogad que cesen las langostas». Moisés oró, y un viento del oeste llevó las langostas al Mar Rojo. Pero cuando el faraón vio la tierra limpia, endureció su corazón una vez más. En Gosén, los hebreos comenzaron a preparar sus pertenencias en secreto. Las madres cosían bolsas para el viaje, los padres afilaban cuchillos para los corderos. Los ancianos contaban historias de la promesa a los niños, que escuchaban con ojos muy abiertos. «Pronto», decían, «pronto cruzaremos el desierto hacia la libertad». Pero también había miedo. Los espías egipcios vigilaban los movimientos hebreos. Un capataz fue encontrado muerto con una daga en la espalda, y los rumores de venganza corrían como el viento. Una noche Moisés reunió a los ancianos bajo la luna. «La 9ª plaga vendrá mañana», anunció. «Será oscuridad tan densa que se podrá palpar. Pero en Gosén habrá luz». Al día siguiente, una oscuridad sobrenatural cayó sobre Egipto. Durante 3 días, nadie pudo moverse de su lugar. Los egipcios permanecieron en sus casas, aterrorizados, mientras los hebreos caminaban libremente bajo un cielo estrellado que solo ellos podían ver. El faraón, en la oscuridad de su palacio, llamó a Moisés a tientas. «Id», dijo, «id todos, hombres, mujeres, niños, pero dejad vuestros ganados». Moisés respondió desde la penumbra: «No quedará ni una pezuña, porque hemos de tomar de ellos para servir a Yahweh. El faraón se levantó furioso. «Fuera», gritó, «no vuelvas a mi vista, porque el día que me veas morirás». Moisés salió en silencio. La oscuridad seguía cubriendo Egipto, pero en Gosén las lámparas de aceite brillaban como estrellas. Los hebreos sabían que la plaga final se acercaba, y con ella la liberación o la muerte. En el palacio el faraón soñaba con sangre. En Gosén las madres mecían a sus hijos primogénitos con lágrimas en los ojos. La hora 10ª se acercaba, y con ella el clímax de la batalla entre Yahweh y los dioses de Egipto. La oscuridad se había tragado Egipto como una manta negra tejida por manos invisibles. 3 días y 3 noches sin un rayo de sol, sin antorcha que encendiera, sin luna que guiara. Los egipcios permanecían petrificados en sus casas, el panadero con la masa a medio amasar, el soldado con la lanza a medio alzar, el faraón sentado en su trono con la corona ladeada. Nadie osaba moverse, porque la tiniebla era tan densa que aplastaba el pecho y ahogaba la voz. Solo se oía el latido de corazones acelerados y algún llanto sofocado de niños. En Gosén, en cambio, la luz reinaba. Las lámparas de aceite ardían con llama constante. Las hogueras crepitaban alegres, y los hebreos caminaban de choza en choza sin tropezar. Las madres cocían pan sin levadura. Los padres afilaban cuchillos de piedra. Los ancianos repetían las instrucciones que Moisés les había dado al oído. Esta misma noche, había dicho Moisés, con voz que temblaba de emoción y de temor: «Esta misma noche Yahweh pasará por Egipto y golpeará a todo primogénito,
desde el hijo del faraón hasta el hijo de la sierva, pero nuestra sangre nos salvará. En cada familia, el ritual era idéntico. Escogían un cordero o un cabrito sin defecto, macho de 1 año. Lo sacrificaban al atardecer, recogían la sangre en un lebrillo y con un manojo de hisopo marcaban los 2 postes y el dintel de la puerta. La sangre brillaba roja bajo la luz de las lámparas, como un sello de vida en medio de la muerte que se acercaba. «No salgáis de vuestras casas hasta el amanecer», ordenó Moisés. «Comed la carne asada al fuego, con pan sin levadura y hierbas amargas. Ceñid vuestros lomos, calzad sandalias, tomad el cayado en la mano. Comed deprisa, es la Pascua de IHWH». En la choza de Aarón, Miriam supervisaba la preparación. Su hijo pequeño, de mejillas sonrosadas, preguntaba una y otra vez: «¿Por qué pintamos la puerta con sangre, madre?» «Porque esta noche el ángel de la muerte pasará», respondió ella, acariciándole el cabello. «Pero cuando vea la sangre, pasará de largo. Es la señal de que somos pueblo de IHWH». En otra choza, Josué reunía a un grupo de jóvenes fuertes. «Cuando llegue la orden debemos estar listos», dijo. «Los egipcios nos perseguirán, pero IHWH abrirá camino». Una muchacha llamada Raquel, que había cosido su vestido de viaje con hilo resistente, añadió: «Y no dejaremos nada atrás, ni una migaja de pan leudado. Todo debe ser nuevo». Mientras tanto, en el palacio, el faraón había ordenado encender 1000 lámparas, pero ninguna prendía. La oscuridad lo envolvía como una serpiente. Su hijo primogénito, un niño de 10 años de ojos grandes, temblaba en sus brazos. «Padre, ¿cuándo volverá la luz?», preguntaba con voz temblorosa. «Pronto», mentía el faraón, aunque en su corazón sabía que esta tiniebla no era natural. A medianoche, un viento frío recorrió Egipto. Nadie lo vio, pero todos lo sintieron. Era el ángel de IHWH, ejecutor de justicia. Pasó por las casas marcadas con sangre y entró en las que no lo estaban. En cada hogar egipcio, un grito desgarrador rompió el silencio. El primogénito había muerto. En el palacio, el hijo del faraón se desplomó sin vida en los brazos de su padre. En las chozas de los siervos, en las cabañas de los campesinos, en las prisiones de los criminales, la muerte golpeó sin distinción. En Gosén, los hebreos comían en silencio, con el cayado en la mano y el corazón en la garganta. Escuchaban los lamentos que llegaban desde la distancia, como olas de un mar de dolor. Miriam abrazó a su hijo. «Silencio», susurró. «IHWH nos ha visitado». Al amanecer, un mensajero del palacio irrumpió en Gosén, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. «El faraón os llama», gritó. «¡Deprisa!». Moisés y Aarón corrieron al palacio. La oscuridad se había disipado, pero el sol parecía sangrar en el horizonte. El faraón los recibió de pie, con el rostro demacrado y la corona torcida. «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo», gritó con voz quebrada. «Vosotros y los hijos de Israel, id, servid a IHWH como habéis dicho. Tomad también vuestros rebaños y vuestras vacadas, y marchaos, y bendecidme también a mí». Los egipcios, aterrorizados, apremiaban a los hebreos. «Salid deprisa», decían, «no sea que muramos todos». Los hebreos no se hicieron rogar. Tomaron la masa sin levadura, la envolvieron en mantos y la cargaron al hombro. Pidieron a los egipcios objetos de plata, de oro y vestidos, y éstos se los dieron sin rechistar, deseosos de verlos partir. En pocas horas, 600,000 hombres a pie, sin contar mujeres y niños, salieron de Ramsés hacia Sucot. Era el día 15 del mes primero, y con ellos iba una multitud mixta de egipcios que habían creído en IHWH,
Moisés tomó los huesos de José, como éste había hecho jurar a sus hermanos siglos atrás. Aarón llevaba el cayado que se había convertido en serpiente. Miriam guiaba a las mujeres con cánticos que aún no habían nacido. Josué organizaba a los jóvenes en filas. Los niños corrían entre las piernas de los adultos, con los ojos muy abiertos de asombro. Cuando llegaron a Sucot, Moisés ordenó acampar. El pueblo descansó por primera vez en libertad, aunque el desierto se extendía ante ellos como un mar de arena. Durante el día, una columna de nube los guiaba. Durante la noche, una columna de fuego les daba luz. Era la presencia de IHTODILOBH, visible para todos. Pero en el palacio, el faraón se arrepintió. Reunió a sus consejeros, con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué hemos hecho?», preguntó. «Hemos dejado ir a Israel, que no servía». Mandó preparar 600 carros escogidos y todo el ejército de Egipto. Los capitanes reunieron a sus hombres, aún debilitados por las plagas, pero impulsados por el odio y el deseo de venganza. «Los alcanzaremos en el desierto», dijo el faraón. «Los rodearemos y los traeremos de vuelta». Mientras tanto, en el campamento hebreo, los exploradores trajeron noticias alarmantes. «Una nube de polvo en el horizonte», informó Josué. «Son los carros del faraón». El pánico se extendió como fuego en paja seca. Los hebreos corrieron a Moisés con rostros desencajados. «¿Nos has sacado para morir en el desierto?», gritaban. «Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios». Moisés alzó las manos para calmarlos. «No temáis», dijo. «Estad firmes y veréis la salvación que IHWH os dará hoy. Porque los egipcios que veis hoy no los veréis jamás». El pueblo acampó junto al mar, en Pijahirot, frente a Baal Zephón. El mar Rojo se extendía ante ellos como una muralla azul. Detrás, el polvo de los carros egipcios se acercaba rápidamente. Esa noche, la columna de fuego se colocó entre los hebreos y los egipcios, protegiéndolos. Moisés extendió su mano sobre el mar, y IHWH hizo soplar un viento fuerte del este toda la noche. Las aguas se dividieron, y el mar se convirtió en muralla a derecha e izquierda. Los hebreos cruzaron por en medio del mar sobre tierra seca. Cuando el último hebreo pisó la orilla opuesta, Moisés extendió nuevamente la mano. Las aguas volvieron a su cauce y cubrieron a los carros, a los jinetes y a todo el ejército del faraón. Ni uno solo quedó. En la orilla, Miriam tomó un adufe y lideró a las mujeres en un cántico que resonaría por generaciones. «Cantad a IHOPARACHE, porque se ha cubierto de gloria, ha arrojado al mar caballo y jinete». Pero la libertad apenas comenzaba. Delante tenían el desierto, con sus arenas ardientes y sus noches heladas. Detrás las cadenas rotas de Egipto, y en sus corazones la promesa de una tierra que aún no veían. El viaje hacia Sinaí acababa de empezar, y con él las pruebas que forjarían a un pueblo esclavo en una nación libre. Las arenas del desierto quemaban como brasas bajo los pies descalzos, y el sol, un disco de bronce implacable, colgaba sobre las cabezas de 600,000 almas que avanzaban en columna interminable. Habían dejado atrás el mar Rojo, con sus aguas ahora quietas como un espejo roto, y el eco de los carros egipcios ahogados aún resonaba en sus oídos como un sueño lejano. La columna de nube los guiaba de día, la de fuego de noche, pero la euforia de la liberación se desvanecía rápidamente bajo el peso del hambre, la sed y el miedo. 3 días después de cruzar el mar, llegaron a Mara. El agua del pozo era amarga, imposible de tragar. Los niños lloraban, las madres apretaban los labios y los hombres comenzaron a murmurar. «¿Para esto nos sacaste de Egipto?
gritó un hombre de barba negra llamado Datán. Allí al menos teníamos agua del Nilo. Otro, de nombre Abiram, añadió con voz ronca: y pan, aquí moriremos de sed antes de ver esa tierra que prometes. Moisés alzó las manos, pero las voces se multiplicaron. Miriam intentó calmar a las mujeres. Josué organizó a los jóvenes para evitar disturbios. Pero el descontento crecía como la marea. Moisés se apartó del campamento y cayó de rodillas tras una duna. «Señor, ¿qué haré con este pueblo?», clamó. «Un poco más y me apedrearán». Entonces YHWH le mostró un árbol. Moisés lo cortó y lo arrojó al pozo. Al instante, el agua se volvió dulce, el pueblo bebió con avidez, y el murmullo cesó. Pero en los ojos de muchos quedó la sombra de la duda. Siguieron adelante hasta Elim, donde encontraron 12 fuentes y 70 palmeras. Allí acamparon, descansaron y lavaron sus ropas. Los niños jugaron entre las palmeras, y por primera vez desde Egipto se oyó risa en el campamento. Pero Elim era solo un paréntesis. 15 días después de la salida, la provisión de pan sin levadura se agotó. El hambre regresó como un lobo al acecho. El pueblo se reunió ante la tienda de Moisés. «Ojalá hubiéramos muerto a manos de YHWH en Egipto», gritó Datán. «Allí nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos». Moisés y Aarón se miraron. La ingratitud dolía más que los látigos de Egipto. Moisés entró en la tienda del encuentro, una sencilla tienda de pieles que habían levantado para orar, y se postró. «¿Por qué permites que tu pueblo murmure contra mí?», preguntó. La voz de YHWH resonó clara. «He oído el murmullo de los hijos de Israel. Diles: al atardecer comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy YHWH vuestro Dios». Esa tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. Eran tantas que los hebreos las atrapaban con las manos. Asaron la carne, y el olor llenó el aire. Al amanecer, una sustancia fina como escarcha cubría el suelo. «¿Qué es esto?», preguntaron, tocándola con curiosidad. Moisés respondió: «Es el pan que YHWH os da para comer. Recoged cada día lo que necesitéis, un gomer por persona». Lo llamaron maná. Era blanco como semilla de cilantro y sabía a torta de miel. Lo molían, lo cocían, lo hacían tortas. Pero YHWH dio una orden estricta: «No guardéis para mañana». Algunos desobedecieron. Al día siguiente, el maná guardado estaba lleno de gusanos y olía mal. Moisés se enojó, pero YHWH fue paciente. El sexto día recogieron doble porción. Moisés explicó: «Mañana es sábado, día de descanso santo para YHWH. Coced lo que vayáis a cocer, y lo que sobre guardadlo». El sábado, el maná no cayó. El pueblo descansó por primera vez en su vida como pueblo libre. Pero no todos obedecieron. Algunos salieron a buscar maná y no encontraron nada. YHWH habló a Moisés: «¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes?». En Refidim la sed regresó con más fuerza. No había agua en kilómetros. El pueblo se amotinó. «Danos agua», exigían. «Nos has sacado para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados». Moisés temió por su vida. Corrió a la tienda del encuentro. «Van a apedrearme», gritó. YHWH respondió: «Toma tu cayado y ve ante el pueblo. Golpea la roca de Horeb y saldrá agua». Moisés obedeció. Ante los ancianos golpeó la roca. El agua brotó abundante, fresca, cristalina. El pueblo bebió. Los ganados se saciaron. Pero Moisés llamó al lugar Masá y Meribá, porque allí el pueblo había puesto a prueba a YHWH, diciendo: ¿está YHWH entre nosotros o no? Entonces llegó Amalek. Venía de las colinas con guerreros fieros, dispuestos a saquear al pueblo exhausto.
Moisés llamó a Josué. «Toma hombres y sal a combatir», ordenó. «Mañana yo estaré en la cima del collado con el cayado de Dios en mi mano». Al amanecer, Josué salió con una tropa improvisada, pastores, exesclavos, jóvenes sin experiencia. Amalek atacó con furia. Moisés subió al collado con Aarón y Hur. Mientras alzaba el cayado, Israel vencía. Cuando lo bajaba, Amalek prevalecía. Sus brazos se cansaron. Aarón y Hur trajeron una piedra para que se sentara y sostuvieron sus manos en alto hasta la puesta del sol. Israel venció. Moisés construyó un altar y lo llamó YHWH Nisi. YHWH es mi estandarte. YHWH dijo: «Borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo». Días después, Yetro, suegro de Moisés, llegó al campamento con Séfora y los hijos de Moisés, Gerson y Eliezer. Había oído de las maravillas de YHWH y venía a devolver a la familia. Al día siguiente, vio a Moisés juzgando al pueblo desde el amanecer hasta el atardecer. La fila era interminable. «¿Qué haces?», preguntó Yetro. «El pueblo viene a mí para consultar a Dios», respondió Moisés. «Cuando tienen pleitos, yo juzgo entre ellos y les hago saber los estatutos de Dios». Yetro negó con la cabeza. «No está bien, te desgastarás, y el pueblo también. Escucha mi consejo. Elige hombres capaces, temerosos de Dios, que odien la avaricia, y ponlos como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgarán los casos menores. Los grandes vendrán a ti». Moisés obedeció. Eligió 70 ancianos y los organizó. El pueblo encontró justicia rápida, y Moisés al fin descansó. 3 meses después de salir de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Acamparon frente al monte. Moisés subió a la presencia de YHWH, y la voz resonó como trueno. «Así dirás a la casa de Jacob: habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo os llevé sobre alas de águila y os traje a mí. Ahora, si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». Moisés bajó y reunió a los ancianos. El pueblo respondió al unísono: «Haremos todo lo que YHWH ha dicho». Entonces YHWH ordenó: «Ve al pueblo y conságralos hoy y mañana. Laven sus vestidos, y al tercer día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte y di: guardaos de subir al monte o tocar su borde. Cualquiera que lo toque morirá». El tercer día, el cielo se cubrió de nubes negras, truenos, relámpagos, un sonido de cuerno muy fuerte. Todo el monte temblaba. El pueblo se mantuvo a distancia, temblando. Moisés habló, y Dios le respondió con voz de trueno. Subió al monte, y la gloria de YHWH se posó como fuego devorador. El humo ascendía como de un horno. Moisés entró en la nube, y allí permaneció 40 días y 40 noches. El pueblo esperaba abajo, entre el temor y la esperanza. No sabían que en la cumbre YHWH estaba a punto de entregar las tablas de piedra con la ley que cambiaría sus vidas para siempre. El monte Sinaí ardía como un horno encendido en medio del desierto. El humo subía en columnas densas, los relámpagos rasgaban el cielo, y el sonido del cuerno, más fuerte cada vez, hacía temblar la tierra hasta los huesos. Los hebreos, acampados al pie del monte, se mantenían detrás de los límites que Moisés había trazado con piedras y cuerdas. Nadie osaba acercarse. El terror los tenía clavados al suelo. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la cumbre, envuelto en la nube de la gloria de YHWH. Allí, cara a cara con el Dios que lo había llamado desde el arbusto ardiente, recibió las palabras que forjarían a un pueblo de esclavos en nación santa.
Primero vinieron las 10 palabras, grabadas por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Moisés las escuchó con el corazón en la garganta, sabiendo que cada mandato era más que ley. Era vida, era libertad, era amor. Yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No era un grito de tirano, sino la voz de un padre que libera a su hijo de cadenas. Moisés sintió el peso de siglos de idolatría egipcia cayendo de sus hombros. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Recordó los ídolos de oro en los templos de Menfis, los toros sagrados, las estatuas de faraones divinizados. Ahora entendía. Yahweh no comparte su gloria. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Pensó en los juramentos falsos de los capataces, en las maldiciones lanzadas al viento. El nombre santo debía ser refugio, no arma. Acuérdate del día de sábado para santificarlo, 6 días de trabajo, 1 de descanso. En Egipto no habían conocido reposo. Ahora el sábado sería señal eterna del pacto. Honra a tu padre y a tu madre. Moisés vio en su mente a Yochebed escondiéndolo entre juncos, a Amram arriesgando la vida. El respeto a los padres era raíz de toda sociedad justa. No matarás, no solo con espada, sino con odio, con palabra, con indiferencia. La vida era sagrada porque Yahweh la había dado. No cometerás adulterio. El matrimonio era imagen del amor fiel de Dios por su pueblo. La pureza protegía el hogar, el futuro, la promesa. No hurtarás. En Egipto les habían robado la libertad. Ahora aprenderían a respetar lo ajeno, a compartir, a vivir en justicia. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La mentira había sido arma de los opresores. La verdad sería cimiento de la nueva nación. No codiciarás, ni la casa, ni la esposa, ni el siervo, ni el buey, ni nada que fuera de tu prójimo. El deseo desordenado era semilla de todos los males. Moisés tomó las tablas en sus manos. Eran pesadas, pero no tanto como la responsabilidad que cargaban. Yahweh continuó hablando. Leyes sobre el altar, sobre los siervos, sobre la justicia, sobre las fiestas, sobre la tierra. Cada palabra era como una semilla plantada en el desierto, destinada a florecer en generaciones. Mientras tanto, abajo el pueblo esperaba. Al principio con reverencia, luego con impaciencia, después con miedo. ¿Dónde está Moisés?, preguntaba Datán, el mismo que había murmurado en Mara. 40 días en la montaña. Tal vez el fuego lo devoró. Abiram, su compañero de quejas, añadió: «Y si Yahweh lo ha abandonado, ¿qué será de nosotros? Volvamos a Egipto». El rumor se extendió como polvo levantado por el viento. Los ancianos intentaron calmarlos, pero la ausencia de Moisés era un vacío que llenaba el miedo. Miriam y Aarón estaban inquietos. Josué montaba guardia día y noche frente al monte. Al 40º día, el pueblo se reunió en masa ante la tienda de Aarón. «Levántate», exigieron. «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido». Aarón, presionado por la multitud, vaciló. Recordó las palabras de Moisés, pero también el terror en los ojos de la gente. «Traedme los pendientes de oro de vuestras mujeres, de vuestros hijos e hijas», dijo. Los entregaron gustosos. Aarón fundió el oro y lo moldeó con buril, un becerro joven, reluciente bajo el sol. El pueblo gritó: «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Construyeron un altar delante del becerro.
Al día siguiente ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. Comieron, bebieron y se levantaron a danzar. La música de flautas y tambores llenó el campamento. Algunos, en su frenesí, se despojaron de sus ropas y danzaron como en los cultos paganos que habían visto en Egipto. En la cumbre, Yahweh habló a Moisés con voz que era trueno y llanto a la vez. «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo adoran». Moisés intercedió. «Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que sacaste de Egipto con gran poder? Para que digan los egipcios, con mala intención los sacó para matarlos en los montes. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo». Yahweh se aplacó, pero dijo: «He visto a este pueblo, y es pueblo de dura cerviz. Déjame que los consuma y haré de ti una nación grande». Moisés tomó las tablas de piedra y comenzó a bajar. Sus pies resbalaban en la pendiente rocosa. El peso de las tablas era como el peso de su corazón. Cuando llegó al campamento, vio el becerro y las danzas. La ira ardía en sus ojos. Arrojó las tablas y las hizo pedazos al pie del monte. Tomó el becerro, lo quemó en el fuego, lo molió hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y obligó a los hijos de Israel a beberla. Se plantó ante Aarón. «¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado?» A Aarón con voz temblorosa respondió: «No se encienda la ira de mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal». Me dijeron: «Haznos dioses». Yo les dije: «Quitad los pendientes de oro». Los eché en el fuego, y salió este becerro. Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado. Se paró a la puerta del campamento y gritó: «Quien esté de parte de Yahweh, venga a mí». Todos los levitas se reunieron a su alrededor. Moisés les ordenó: «Así dice Yahweh, ceñid cada uno su espada, y pasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente». Los levitas obedecieron. Aquel día cayeron unos 3,000 hombres. Moisés dijo: «Hoy os habéis consagrado a Yahweh, pues cada uno ha sido contra su hijo y contra su hermano». Al día siguiente, Moisés volvió al monte. «Este pueblo ha cometido un gran pecado», dijo a Yahweh. «Ahora, si quieres, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito». Yahweh respondió: «Al que pecare contra mí, lo borraré de mi libro. Ve ahora, lleva al pueblo a donde te he dicho. Mi ángel irá delante de ti. Pero el día que yo visite, visitaré su pecado». La plaga cayó sobre el pueblo por causa del becerro. Muchos murieron. El campamento quedó en silencio, roto solo por llantos y oraciones. Moisés montó una tienda fuera del campamento y la llamó tienda del encuentro. Todo el que buscaba a Yahweh salía a ella. Cuando Moisés entraba, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta. Yahweh hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. El pueblo veía la columna y se postraba. Josué, joven ayudante de Moisés, no se apartaba del interior de la tienda. Un día Moisés dijo a Yahweh: «Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame tu gloria». Yahweh respondió: «Haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá». Lo puso en una hendidura de la peña, y lo cubrió con su mano mientras pasaba. Moisés vio las espaldas de Yahweh, y su rostro resplandeció tanto que tuvo que cubrirlo con un velo al bajar. Subió de nuevo al monte con 2 tablas nuevas. Yahweh descendió en la nube y proclamó su nombre:
Dios misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al malvado. Moisés se postró y adoró. Pidió que IHWH fuera en medio de ellos, aunque fueran pueblo de dura cerviz. IHWH renovó el pacto. Durante 40 días más, Moisés escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Cuando bajó, su rostro brillaba como el sol. El pueblo tuvo miedo, pero Moisés se quitó el velo y les habló. Desde entonces, cada vez que entraba ante IHWH, se quitaba el velo. Al salir, lo ponía hasta la próxima vez. El resplandor era señal de que había estado con Dios. El pueblo comenzó a traer ofrendas para el tabernáculo que IHWH había ordenado construir. Oro, plata, bronce, telas finas, pieles, madera de acacia. Trajeron tanto que Moisés tuvo que detenerlos. Los artesanos Bezaleel y Oholiab, llenos del Espíritu de Dios, comenzaron la obra. El tabernáculo sería la morada de IHWH en medio de su pueblo. Pero antes de que se levantara el santuario, el pueblo debía aprender a vivir las 10 palabras. Y el camino apenas comenzaba. El campamento de Israel se extendía como un mar de tiendas de pieles y lanas bajo el sol abrasador del Sinaí. Habían pasado semanas desde que Moisés bajó por segunda vez del monte con las tablas renovadas y el rostro resplandando. El becerro de oro era ya un recuerdo amargo que pesaba en la conciencia colectiva. Y la plaga había cegado vidas, pero también había purificado. Ahora el pueblo trabajaba con manos ansiosas: hilar, tejer, fundir, tallar. El tabernáculo, la morada de IHWH entre ellos, comenzaba a tomar forma. Bezaleel, el artesano principal, caminaba entre los talleres improvisados, con ojos que parecían ver más allá de la materia. IHWH lo había llenado de espíritu de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda clase de labor. A su lado, Oholiab dirigía a cientos de obreros. Las mujeres hilaban hilo azul, púrpura y carmesí con ruecas que giraban como oraciones. Los hombres fundían oro en crisoles, lo vertían en moldes para querubines, candeleros, utensilios sagrados. Una mañana, Moisés reunió al pueblo en la llanura frente al monte. Todo varón de corazón dispuesto traiga ofrenda a IHWH, proclamó. Oro, plata, bronce, telas finas, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Al día siguiente, el flujo comenzó. Hombres y mujeres llegaban en procesión. Un anciano trajo un brazalete de oro que había sido su herencia familiar. Una viuda ofreció un velo de lino fino que había tejido con sus propias manos. Los príncipes de las tribus trajeron piedras preciosas que brillaban como estrellas. Los niños corrían con manojos de pelo de cabra para las cortinas. Era tanto lo que traían que Bezaleel acudió a Moisés con el rostro preocupado. «Mi señor», dijo, «el pueblo trae mucho más de lo necesario para la obra que IHWH ha mandado hacer». Moisés sonrió por primera vez en semanas. Salió al centro del campamento y alzó la voz. «Basta, no traigáis más ofrendas». El pueblo obedeció, y el silencio que siguió fue de reverencia, no de miedo. Los trabajos avanzaron con precisión sagrada. El arca de pacto, cubierta de oro puro con querubines enfrentados, fue lo primero en terminarse. Luego el candelabro de oro macizo, con 7 brazos que parecían ramas de almendro en flor. La mesa de los panes de la proposición, con sus vasos y copas.
el altar del incienso, tan delicado que parecía flotar, todo según el modelo que Moisés había visto en el monte. Mientras tanto, Yahweh instruía a Moisés sobre el sacerdocio. Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, fueron separados para el servicio. Moisés los consagró con ritos que duraron 7 días, lavado con agua, vestiduras sagradas, unción con aceite, sacrificios de expiación, el efod de oro, azul, púrpura y carmesí, con el pectoral de 12 piedras, una por cada tribu, brillaba sobre el pecho de Aarón como un mapa del pueblo entero. Al 8º día, Aarón salió vestido de gloria y hermosura. Ofreció el holocausto y el sacrificio de paz. Cuando alzó las manos para bendecir al pueblo, la gloria de Yahweh descendió como fuego que consumió la ofrenda en el altar. El pueblo gritó y se postró rostro en tierra, pero la alegría duró poco. Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón, tomaron sus incensarios, pusieron fuego extraño, no el del altar, y ofrecieron incienso ante Yahweh. Al instante, fuego salió de la presencia del Señor y los devoró. Cayeron muertos delante del santuario. Aarón se quedó paralizado, con las manos aún alzadas. Moisés se acercó y le habló con voz baja pero firme. Esto es lo que Yahweh habló diciendo: en los que se acercan a mí me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón guardó silencio. No lloró, no gritó. Solo asintió, con los ojos fijos en el suelo donde yacían sus hijos. Moisés ordenó a los primos de los muertos que los sacaran del campamento por los pies, aún con sus túnicas sacerdotales. No se permitió duelo público. Los sacerdotes no podían contaminarse con muertos. Esa noche, el campamento estaba en silencio. Miriam consoló a las mujeres de la familia de Aarón. Josué montó guardia frente al tabernáculo, con la espada en la mano y el corazón pesado. Al día siguiente, Moisés encontró a Aarón solo junto al altar. «Hermano», dijo, «Yahweh es fuego consumidor. La santidad no admite excepciones». Aarón respondió con voz ronca: «He perdido a mis hijos por mi propia tibieza. Nunca más permitiré fuego extraño en su presencia». El tabernáculo quedó terminado el primer día del primer mes del 2º año después de la salida de Egipto. Moisés lo inspeccionó todo: el atrio, el altar de los holocaustos, la fuente de bronce, las cortinas de pelo de cabra, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo. Todo era perfecto. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro, y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Moisés no pudo entrar, porque la gloria lo ocupaba por completo. Desde entonces, cuando la nube se levantaba, Israel levantaba el campamento. Cuando se detenía, acampaban. La presencia de Yahweh era su guía constante. Pero la vida bajo la ley comenzaba a mostrar sus grietas. Los murmullos regresaron, esta vez no por hambre o sed, sino por las exigencias de la santidad. Datán y Abiram, los eternos descontentos, se reunieron con un grupo en la periferia del campamento. «¿Quién se cree Moisés?», susurraba Datán. «Él y su hermano Aarón se han alzado sobre nosotros. ¿Acaso no habló Yahweh también por nosotros?». Coré, un levita de la familia de Cod, se unió a ellos. Era ambicioso, y el servicio de los levitas, cargar el tabernáculo, pero no ofrecer sacrificios, le parecía insuficiente. «¿Por qué solo Aarón y sus hijos son sacerdotes?», preguntaba Coré. «Toda la congregación es santa. Todos hemos visto la gloria de Yahweh. 250 príncipes de Israel, hombres de renombre, se unieron a la rebelión». Al día siguiente se presentaron ante Moisés con incensarios en las manos. «Basta ya», gritó Coré. «Tú y Aarón os habéis atribuido demasiado». Moisés cayó rostro en tierra.
Cuando se levantó, su voz era calma pero firme. Mañana Iacharearoa mostrará quién es suyo y quién es santo. Tomad incensarios, poned fuego del altar y incienso, y presentaos ante el tabernáculo. Entonces veremos a quién escoge IHWH. La noche fue tensa. Miriam intentó mediar con Coré, su pariente, pero éste la rechazó. Josué organizó guardias leales alrededor de la tienda de Moisés. Aarón pasó la noche en oración, con el pectoral sobre el pecho como un peso de plomo. Al amanecer, los rebeldes se alinearon frente al tabernáculo, incensarios humeantes. El pueblo se reunió a distancia, con el corazón en la garganta. Moisés habló. Si estos mueren de muerte natural, IHWH no me envió. Pero si IHWH hace algo nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo suyo, sabréis que estos hombres han provocado a IHWH. Apenas terminó de hablar, la tierra tembló. Se abrió bajo los pies de Coré, Datán y Abiram. Sus tiendas, sus familias, sus posesiones, todo fue tragado por el abismo. Un grito colectivo se elevó del pueblo. Luego, fuego descendió del cielo y consumió a los 250 hombres con sus incensarios. El silencio que siguió fue más terrible que cualquier grito. Moisés ordenó que los incensarios fundidos se convirtieran en láminas para cubrir el altar, recordatorio perpetuo de que nadie ajeno a Aarón se acercaría a IHWH con incienso. Pero el pueblo, en vez de aprender, murmuró contra Moisés y Aarón. Vosotros habéis matado al pueblo de IHWH. La gloria de IHWH apareció en la tienda. La voz tronó. Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Moisés gritó a Aarón, «Toma el incensario, pon fuego del altar, incienso, y ve deprisa al pueblo para hacer expiación. La ira ha salido de IHWH, la plaga ha comenzado». Aarón corrió entre el pueblo con el incensario humeante. La plaga ya había matado a miles. Se paró entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Pero 14,700 habían perecido. Esa noche, el campamento lloró. Las 10 palabras, recién grabadas en piedra, pesaban como cadenas en los corazones endurecidos. La santidad de IHWH era fuego que purificaba, pero también consumía. Al día siguiente, IHWH habló a Moisés. «Di a Eleazar, hijo de Aarón, que tome los incensarios de entre los quemados y esparza el fuego lejos, porque son santos». Y para confirmar el sacerdocio de Aarón, ordenó, «Habla a los hijos de Israel, que cada príncipe de tribu traiga una vara con su nombre, la de Aarón por la casa de Leví. Ponlas en la tienda del encuentro. La vara del hombre que yo escoja florecerá». 12 varas fueron depositadas ante el arca. Al día siguiente, la vara de Aarón no solo había brotado, tenía flores de almendro y almendras maduras. El pueblo vio y temió. Moisés guardó la vara como señal contra los rebeldes. El tabernáculo estaba terminado, el sacerdocio confirmado, las 10 palabras entregadas. Pero el pueblo aún tenía que aprender a vivirlas, y el desierto, con sus pruebas, apenas comenzaba a enseñarles. El desierto de Sinaí se extendía como un mar de fuego bajo el sol del mediodía. Habían pasado casi 2 años desde la salida de Egipto, y el campamento de Israel era ahora un pueblo ordenado. Tiendas alineadas por tribus, el tabernáculo en el centro como corazón, latiendo al ritmo de los sacrificios matutinos y vespertinos. La nube de IHWH reposaba sobre el Santísimo, señal de que la presencia divina aún caminaba con ellos. Pero la memoria del becerro, de la rebelión de Coré, de la plaga que cegó 14,700 vidas, pesaba como arena en los párpados. Una mañana, Moisés reunió a los príncipes de las tribus bajo la sombra de una acacia.
Sus rostros, curtidos por el sol, reflejaban cansancio y una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Cuánto más? Hermanos, dijo Moisés con voz que temblaba ligeramente. IHWH nos ha dado la ley, el tabernáculo, el sacerdocio. Pero el camino a la tierra prometida es largo y el corazón del pueblo se cansa. Debemos enseñarles a vivir las 10 palabras, no solo a oírlas. Judá, el príncipe de la tribu más numerosa, habló primero. Los jóvenes preguntan por qué no podemos volver a Egipto. Dicen que allí al menos había carne, ajos, cebollas. Efraín añadió, y las mujeres lloran por sus hijos que murieron en la plaga. Culpan a IHWH, no a su propia rebeldía. Moisés cerró los ojos. Recordó las tablas rotas, el polvo del becerro en el agua amarga, la vara de Aarón florecida. La santidad exigía más que ofrendas, exigía corazones nuevos. Esa misma tarde, IHWH habló a Moisés en la tienda del encuentro. La gloria llenaba el lugar, y la voz resonó como trueno lejano. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que os doy, guardaréis mis sábados, reverenciaréis mi santuario. No haréis ídolos, guardaréis mis estatutos y los pondréis por obra. Luego vinieron leyes detalladas, sobre las primicias, sobre los pobres que recogieran espigas en los campos, sobre el año sabático, sobre el jubileo. Cada mandato era una semilla de justicia plantada en el desierto, pero el pueblo necesitaba más que leyes. Necesitaba ver que IHWH proveía incluso en la escasez. Una mañana, un grupo de mujeres se acercó a Miriam con rostros demacrados. «Nuestros maridos murmuran», dijo una joven llamada Noemí. «Dicen que el maná es comida de esclavos, que preferirían los pescados del Nilo». Miriam, con el cabello gris trenzado y la voz firme, respondió. ¿Olvidáis cómo IHWH abrió el mar? ¿Cómo nos dio agua de la roca? El maná es pan del cielo, no de esclavos. Pero las palabras no bastaron. El descontento creció como levadura en la masa. Entonces IHWH habló a Moisés. He oído el murmullo de los hijos de Israel. Diles, al atardecer comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Esa tarde, un viento del oeste trajo codornices en tal cantidad que cubrieron el campamento hasta la altura de un codo. El pueblo salió con redes, con mantos, con las manos, asaron, comieron, se saciaron. Pero muchos en su gula recogieron más de lo necesario. Guardaron para el día siguiente, desobedeciendo la orden. Al amanecer, el maná estaba lleno de gusanos. Moisés se enojó. ¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos? Pero la lección no caló. El deseo de carne se convirtió en obsesión. Un grupo mixto, egipcios que habían salido con Israel, comenzó a incitar. Recordad los melones, los ajos, los puerros de Egipto. El llanto se extendió. Hasta los niños preguntaban por comida que nunca habían probado. Moisés, abrumado, entró en la tienda y clamó. ¿Por qué me tratas así, Señor? ¿Por qué pones el peso de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso yo los concebí? ¿Acaso soy su padre? No puedo cargar solo con ellos. La respuesta de IHWH fue inmediata. Reúne 70 ancianos de Israel, hombres que conozcas como principales del pueblo. Los traerás a la tienda del encuentro, y yo descenderé y hablaré contigo allí. Tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo. Moisés obedeció. Los 70 ancianos se presentaron ante la tienda. La nube descendió, y IHWH habló. De pronto los ancianos comenzaron a profetizar. Palabras de fuego, visiones de la tierra prometida, cánticos de liberación. Dos de ellos, Eldad y Medad,
que se habían quedado en el campamento también profetizaron. Un joven corrió a Moisés. Eldad y Medad profetizan en el campamento. Josué, celoso por su maestro, exclamó: «Mi señor Moisés, impídeles». Pero Moisés respondió con una sonrisa cansada: «¿Tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de IHWH se fuera profeta y que IHWH pusiera su espíritu sobre ellos». Desde entonces, los 70 ancianos ayudaron a Moisés a juzgar al pueblo. Los casos menores se resolvían en las puertas de las tribus. Los grandes llegaban a Moisés. El peso se alivió, pero el corazón de Moisés seguía apesadumbrado. Una tarde, Miriam y Aarón hablaron a solas bajo una tienda. «Moisés se ha casado con una cusita», dijo Miriam. «¿Acaso YHWH habla solo por él? ¿No ha hablado también por nosotros?» La cusita era Séfora, la madianita, cuya piel oscura contrastaba con la de los hebreos, pero el verdadero motivo era otro. Miriam, la profetisa, se sentía desplazada. IHWH oyó, la nube descendió, y los tres, Moisés, Aarón, Miriam, fueron llamados a la tienda. La voz tronó: «Salid los tres a la tienda del encuentro». Cuando estuvieron delante, YHWH dijo: «Oíd mis palabras. Si hay profeta entre vosotros, yo YHWH me daré a conocer en visión, hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, con quien es fiel toda mi casa, hablo cara a cara y claramente, no en enigmas. ¿Cómo, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?» La nube se apartó. Miriam quedó cubierta de lepra, blanca como la nieve. Aarón gritó: «Señor mío, no nos cargues este pecado que hemos cometido neciamente». Moisés intercedió: «Oh Dios, sánala, te ruego». YHWH respondió: «Si su padre le hubiera escupido en el rostro, ¿no se avergonzaría 7 días? Sea echada fuera del campamento 7 días, y después será readmitida». Miriam fue aislada. El pueblo no levantó el campamento hasta que ella regresó, curada pero humillada. Aarón guardó silencio. Moisés, con el corazón roto, vio cómo hasta su propia familia dudaba. Entonces YHWH ordenó a Moisés: «Envía hombres que exploren la tierra de Canaán, que yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu un hombre, todos principales». 12 espías partieron: Josué de Efraín, Caleb de Judá y 10 más. Durante 40 días recorrieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Hamat. Vieron ciudades fortificadas, valles fértiles, racimos de uvas tan grandes que 2 hombres los llevaban en un palo. Pero también vieron gigantes, descendientes de Anac. Al regresar trajeron frutos y un informe dividido. «La tierra mana leche y miel», dijeron todos. «Aquí está su fruto». Pero 10 de los espías añadieron: «Los habitantes son fuertes, las ciudades amuralladas. Los hijos de Anac son gigantes. Nosotros éramos como langostas a sus ojos». Caleb intentó callarlos. «Subamos luego y tomémosla. Somos capaces». Pero los 10 insistieron: «No podremos, nos devorarán». El pueblo estalló en llanto. Toda la noche lloraron. «Ojalá hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto», gritaban. «¿Por qué nos trae YHWH a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y niños serán presa. Volvamos a Egipto». Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras. «La tierra es buena en gran manera», exclamaron. «Si YHWH se agrada de nosotros, nos llevará a ella. No temáis al pueblo de la tierra, porque serán pan para nosotros». Pero el pueblo habló de apedrearlos. Entonces la gloria de YHWH apareció en la tienda, y la voz tronó: «¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán, con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los heriré con pestilencia y los desheredaré.
Moisés intercedió una vez más. Si los destruyes, las naciones dirán, Yeshua no pudo introducir a este pueblo en la tierra que les juró. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y Yahweh respondió, he perdonado conforme a tu palabra, pero todos los que han visto mi gloria y mis señales, y no me han creído, no verán la tierra. 40 años vagaréis por el desierto, 1 año por cada día de exploración. Vuestros hijos entrarán, pero vosotros moriréis aquí. Los 10 espías murieron de plaga esa misma noche. Solo Josué y Caleb quedaron vivos. Al amanecer, el pueblo lloró amargamente. Algunos en su arrogancia dijeron, subiremos a la tierra, hemos pecado, pero lucharemos. Moisés advirtió, no subáis, porque Yahweh no está con vosotros. Pero no escucharon. Subieron a la cumbre del monte sin el arca, sin Moisés. Los amalecitas y cananeos los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. El desierto se convirtió en tumba. La generación que salió de Egipto comenzó a morir, y con ellos la esperanza de entrar pronto en la tierra prometida. Pero en las tiendas, una nueva generación crecía. Niños que nunca conocieron los látigos de Egipto, que mamaron el maná como leche materna, que aprendían las 10 palabras como su primer idioma. Ellos serían los que cruzarían el Jordán. Y en la tienda, Moisés oraba con lágrimas. Enséñanos a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Los años se deslizaban como arena entre los dedos, y el desierto de Sinaí se convirtió en Parán, luego en Cades, luego en un círculo interminable de dunas y rocas que parecían no tener fin. 38 años habían pasado desde la sentencia de Yahweh, 40 años de vagar, 1 por cada día que los espías exploraron la tierra. La generación que salió de Egipto envejecía y moría. Sus huesos blanqueaban bajo el sol implacable, y los niños que habían cruzado el Mar Rojo ahora eran hombres y mujeres con hijos propios. El campamento ya no era el mismo. Las tiendas estaban raídas, los rostros curtidos, las voces más graves. El maná seguía cayendo cada mañana, fiel como la promesa, pero el paladar se había acostumbrado a su dulzor de miel y cilantro. Las codornices llegaban de vez en cuando, pero ya no provocaban gritos de júbilo, solo suspiros de rutina. La nube guiaba, la columna de fuego iluminaba, el tabernáculo seguía en el centro. Pero el corazón del pueblo oscilaba entre la resignación y la rebeldía. Una mañana en Cades, el agua escaseó. Los pozos se secaron, los odres se vaciaron, los ganados mugían de sed. El pueblo se reunió ante la tienda de Moisés, que ahora tenía el cabello blanco como la nieve y las manos temblorosas por la edad. «Danos agua», gritó un hombre joven, hijo de Datán, que había heredado la amargura de su padre. «Tu hermano Aarón y tú nos habéis sacado para morir de sed en este desierto». Una mujer, con un niño en brazos, añadió, «Mejor hubiéramos quedado en Egipto». Allí al menos había agua del Nilo. Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro y cayeron rostro en tierra. La gloria de Yahweh apareció y la voz habló. «Toma la vara y reúne al pueblo, tú y Aarón tu hermano. Hablad a la roca delante de ellos, y ella dará su agua». Moisés salió con la vara de Aarón, la que había florecido, en la mano. El pueblo se agolpó alrededor de una gran roca en la llanura. Moisés alzó la voz, pero la ira le quemaba la garganta. «Oíd, rebeldes», gritó, «¿acaso hemos de hacer salir agua de esta roca para vosotros?» Golpeó la roca 2 veces con la vara. El agua brotó abundante, un torrente que llenó los canales, sació a los ganados, refrescó a los niños. El pueblo bebió y cayó.
Pero YHWH habló a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no introduciréis a este pueblo en la tierra que les he dado. Moisés sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Él, que había visto el arbusto ardiente, que había subido al Sinaí, que había intercedido por un pueblo rebelde una y otra vez, no entraría en la tierra prometida. Aarón, a su lado, lloró en silencio. Desde Cades enviaron mensajeros al rey de Edom. Así dice Israel, tu hermano: tú conoces toda la fatiga que nos ha alcanzado. Nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos allí muchos años, pero YHWH nos sacó y nos dijo: subid a la tierra que os doy. Ahora déjanos pasar por tu tierra. No beberemos agua de pozo. Por el camino real iremos sin apartarnos. Edom respondió: no pasarás por mi tierra, no sea que salga con espada contra ti. Israel insistió, pero Edom salió con ejército numeroso. El pueblo tuvo que rodear la tierra de Edom por un camino largo y arduo. El descontento creció. Entonces llegó la hora de Aarón. YHWH habló a Moisés: toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y subid al monte Hor. Despoja a Aarón de sus vestiduras y vístelas a Eleazar, porque Aarón será reunido a su pueblo y morirá allí. Moisés obedeció. Subieron los tres al monte Hor a la vista de todo el pueblo. Moisés quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y las puso sobre Eleazar. Aarón murió en la cumbre. Moisés y Eleazar bajaron. Cuando el pueblo supo que Aarón había muerto, lloró 30 días. Eleazar asumió el sacerdocio. Pero el vacío que dejó Aarón fue más que vestiduras. Era el último lazo con la generación de la salida. El camino continuó. El rey Arad, cananeo del Negev, atacó a Israel y tomó algunos cautivos. El pueblo clamó a YHWH, y Moisés intercedió. Israel venció y destruyó las ciudades de Arad, llamando el lugar Jorma, destrucción. Pero la paciencia se agotaba. El rodeo por Edom parecía interminable. El pueblo murmuró nuevamente: ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua, y estamos cansados de este alimento miserable. YHWH envió serpientes ardientes que mordían al pueblo. Muchos murieron. El terror se extendió. El pueblo corrió a Moisés: hemos pecado al hablar contra YHWH y contra ti. Ruega a YHWH a que quite las serpientes. Moisés oró. YHWH dijo: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un asta. Los mordidos miraban y vivían. La serpiente de bronce quedó como señal en el campamento, recordatorio de que la salvación viene por la fe, no por la queja. El viaje continuó. Acamparon en Obot, en Ille Abarim, en el valle de Sered. Cruzaron el Arnón, frontera entre Moab y los amorreos. Allí cantaron el cántico del pozo. Sube, pozo, cantadle. Pozo que cavaron los príncipes, que excavaron los nobles del pueblo con el cetro, con sus bordones. El agua brotó, y el pueblo bebió. Por primera vez en años, una chispa de alegría. Entonces llegó la hora de la conquista. Sihón, rey de los amorreos, se negó a dejar pasar a Israel. Salió con su ejército a Yahaza. Israel lo venció con filo de espada, y tomó su tierra desde el Arnón hasta el Jaboc. Og, rey de Basán, salió contra ellos en Edrei. YHWH dijo a Moisés: no le temas, porque en tu mano lo he entregado. Israel lo destruyó por completo. Hombres, mujeres, niños. 60 ciudades fortificadas cayeron en sus manos. El pueblo acampó en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó.
La tierra prometida se veía al fin en el horizonte, pero la generación que la pisaría no era la que había salido de Egipto. Moisés, con 80 años a cuestas, reunió al pueblo. Su voz, aunque temblorosa, resonaba con autoridad. Escucha, Israel, Yahweh va nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en casa y en el camino, al acostarte y al levantarte. Repitió las 10 palabras una por una como quien entrega un testamento. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. No tomarás el nombre de IHLOVH en vano. Acuérdate del sábado. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Y añadió leyes nuevas, sobre el diezmo, sobre el año de remisión, sobre las fiestas, sobre la justicia. Cada palabra era un ladrillo para la nación que entraría en la tierra. Pero también advirtió: cuando entréis y comáis del fruto de la tierra, no os olvidéis de YHWH. No digáis: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Recordad que YHWH os dio la capacidad. Nombró 3 ciudades de refugio al este del Jordán: Beser, Ramot, Golán, para que el homicida involuntario tuviera lugar donde huir. Entonces llegó la hora de la sucesión. YHWH habló a Moisés: sube al monte Nebo, en la tierra de Moab, frente a Jericó. Mira la tierra de Canaán que doy a los hijos de Israel. Morirás en el monte, como murió Aarón tu hermano, porque fuisteis infieles en Meribá. Moisés subió al monte Nebo. Desde la cumbre del Pisga, YHWH le mostró la tierra: Galaad hasta Dan, Neftalí, Efraín, Manasés, Judá hasta el mar Mediterráneo, el Negev, la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, dijo YHWH. Te he permitido verla con tus ojos, pero no cruzarás allá. Moisés, el siervo de YHWH, murió allí en Moab, según la palabra de YHWH. Lo enterró YHWH en el valle, frente a Bet Peor, pero nadie conoce su sepultura hasta hoy. Tenía 120 años. Sus ojos no se habían debilitado, ni había perdido su vigor. Israel lloró a Moisés 30 días en las llanuras de Moab. Luego, Josué, hijo de Nun, lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos, tomó el mando. El pueblo le obedeció como había obedecido a Moisés. La generación del desierto había muerto. Una nueva generación, nacida en la libertad, endurecida por el maná y la ley, estaba lista para cruzar el Jordán. Las 10 palabras grabadas en piedra y en corazones eran su herencia. La tierra fluía leche y miel, pero también exigía fidelidad. Y en el silencio del desierto, la voz de Moisés aún resonaba. Elige, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a YHWH tu Dios, escuchando su voz y siguiéndolo a Él. Porque Él es tu vida y la longitud de tus días. El sol se alzaba sobre las llanuras de Moab, tiñendo de oro el río Jordán que serpenteaba como una cinta de plata entre cañaverales. El campamento de Israel bullía de actividad, tiendas desmontadas, ganados agrupados, niños corriendo entre las piernas de los adultos con la emoción de lo desconocido. Habían llorado a Moisés 30 días, pero el duelo había dado paso a una esperanza contenida. La tierra prometida ya no era un sueño lejano. Se veía al otro lado del río, con sus colinas verdes y sus valles fértiles. Josué, hijo de Nun, caminaba entre las filas con paso firme. Su rostro, curtido por 40 años de desierto, reflejaba la carga de un liderazgo que aún no había probado en batalla.
La noche anterior, YHWH le había hablado junto al tabernáculo. Sé fuerte y valiente, Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solo esfuérzate y sé muy valiente para guardar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué reunió a los príncipes de las tribus al amanecer. «Preparaos provisiones», ordenó. «Dentro de 3 días cruzaremos el Jordán para entrar y poseer la tierra que YHWH, nuestro Dios, nos da». Los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés, que ya tenían su heredad al este del río, se presentaron ante él. «Todo lo que nos has mandado haremos», dijeron, «y a donde quiera que nos envíes iremos. Como obedecimos a Moisés, te obedeceremos a ti. Solamente sea YHWH tu Dios contigo, como fue con Moisés». Josué envió 2 espías a Jericó, la ciudad amurallada que guardaba la entrada a Canaán. Cruzaron el Jordán en secreto y entraron en la ciudad al atardecer. Las calles olían a pan recién horneado y a miedo. Los guardias del rey de Jericó vigilaban las puertas, alertas por rumores de un pueblo invasor. Los espías encontraron refugio en la casa de Rahab, una mujer que vivía en la muralla misma. Ella los escondió entre los tallos de lino que secaban en el terrado. «He oído cómo YHWH secó las aguas del Mar Rojo», les confesó en voz baja, «y cómo destruisteis a Sihón y a Og. Nuestros corazones se derritieron. Ya no hay ánimo en nadie por causa de vosotros, porque YHWH, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Los espías hicieron un pacto con ella. «Nuestra vida por la vuestra. Cuando tomemos la ciudad, átate este cordón escarlata en la ventana, y reúne aquí a tu padre, madre, hermanos y toda tu familia. Todos los que estén en tu casa vivirán». Rahab los descolgó por la muralla con una cuerda. Los espías regresaron al campamento con la noticia: YHWH ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todo el pueblo está atemorizado por causa de nosotros. Al tercer día, el pueblo se acercó al Jordán. Los sacerdotes llevaban el arca del pacto en hombros. Josué habló: «Santificaos, porque mañana YHWH hará maravillas en medio de vosotros. Cuando los pies de los sacerdotes toquen las aguas, el Jordán se detendrá». El río bajaba acrecido, desbordando sus márgenes. Pero cuando los sacerdotes pisaron la orilla, las aguas se detuvieron aguas arriba, formando un muro, mientras las de abajo corrieron hacia el Mar Muerto. Israel cruzó por tierra seca. 12 tribus, miles de almas, ganados, carretas. Los sacerdotes permanecieron en medio del cauce hasta que el último hubo pasado. En la otra orilla, Josué ordenó tomar 12 piedras del lecho del río y levantar un monumento. «Cuando vuestros hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras?», dijo, «les diréis, Israel pasó el Jordán en seco, como pasó el Mar Rojo, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de YHWH es poderosa». Luego mandó circuncidar a los varones nacidos en el desierto. La generación anterior lo había hecho en Egipto, pero los hijos no. YHWH dijo: «Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto». Celebraron la Pascua en Gilgal, comiendo del fruto de la tierra, pan ácimo y espigas tostadas. Al día siguiente, el maná cesó. Israel comió por primera vez del producto de Canaán. Josué se acercó a Jericó. De pronto, un hombre con espada desenvainada se plantó ante él. «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?», preguntó Josué. «Soy el príncipe del ejército de YHWH», respondió el hombre. «Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo». Josué cayó rostro en tierra.
El príncipe le dio las instrucciones para tomar Jericó. Durante 6 días Israel marchó alrededor de la ciudad una vez al día. Sacerdotes con cuernos de carnero, el arca, el pueblo en silencio. Rahab y su familia esperaban en su casa, con el cordón escarlata en la ventana. Al 7º día dieron 7 vueltas. A la 7ª los sacerdotes tocaron los cuernos, y Josué gritó: «Gritad, porque Yahweh os ha entregado la ciudad». El pueblo gritó. Las murallas de Jericó cayeron planas. Israel entró y destruyó todo, salvo a Rahab y su familia, que fueron incorporados al pueblo. La fama de Israel se extendió. Los reyes de Canaán temblaron. Pero también vino la primera prueba. Acán, de la tribu de Judá, tomó del anatema un manto babilónico, plata, oro. Lo escondió en su tienda. Cuando Josué envió hombres a Shai, fueron derrotados. 36 israelitas murieron. Josué rasgó sus vestiduras y clamó: «¿Por qué nos has traído para destruirnos?» Yahweh respondió: «Israel ha pecado, han tomado del anatema. No estaré con vosotros hasta que quitéis el anatema de en medio de vosotros». Por sorteo, Acán fue descubierto. Confesó: «Vi un manto, plata y oro. Los codicié y los tomé». Acán y todo lo suyo fueron apedreados en el valle de Acor. Yahweh se volvió del ardor de su ira. Jai fue tomada con estrategia, emboscada nocturna, fingida huida, incendio de la ciudad. Los reyes cananeos se unieron contra Israel, pero Gabaón engañó a Josué con un pacto falso. Cuando se descubrió, los gabaonitas fueron hechos leñadores y aguadores para el santuario. 5 reyes amorreos atacaron Gabaón. Josué marchó de noche y los sorprendió. Yahweh envió granizo que mató más que las espadas. Josué dijo al sol: «Detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón». El sol se detuvo hasta que Israel venció. Entonces, los 5 reyes fueron colgados en árboles. La conquista continuó. Magedo, Laquis, Eglón, Hebrón, Debir. Josué envejeció, pero Yahweh le dio larga vida. Dividió la tierra por sorteo entre las tribus. Las ciudades de refugio fueron establecidas: Cades, Siquem, Hebrón, Beser, Ramot, Golán. Al fin, Josué reunió al pueblo en Siquem. «Escoged hoy a quien sirváis», dijo, «si a los dioses de vuestros padres o a Yahweh. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh». El pueblo respondió: «Lejos sea de nosotros abandonar a Yahweh para servir a otros dioses. Yahweh es nuestro Dios».